Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de marzo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamber sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, ante ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué cuadros contrapuestos están aquí, ¿eh? Fíjese, en el tiempo, 2 figuras absolutamente opuestas. La del hombre rico, banqueteaba con la gente que lo rodeaba, que era gente importante, a la manera en que la importancia se concede según lo que entiende por importante este mundo transitorio. Banqueteaba, celebraba siempre fiestas con los suyos. Y a la puerta del rico estaba también un hombre pobre, miserablemente pobre, más que pobreza, que habría que hablar de miseria. Era un mendigo, que se conformaba ¿con qué? Y con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Se vestía de harapos y los perros lamían sus heridas, sus llagas. Qué figuras, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, yo creo que frente a un cuadro así como manifestaba el pobre en su extrema pobreza o miseria, el hombre rico, a quien le sobraban los bienes, podía, yo creo que sería inclusive del mínimo sentido común, darle de comer al hombre pobre. Le hubiera costado poco y nada. ¿Por qué permaneció indiferente? ¿Por qué ni siquiera lo miró? Ni siquiera lo vio. Bueno, es lo que ocurre. Mire, cuando uno está tan enfocado hacia la búsqueda de las cosas propias que nos ofrece este mundo materialista, entonces para nada se repara en los verdaderos bienes, en los bienes que permanecen, aquellos que son siempre, los bienes que a su vez son los valores con los cuales el hombre puede mostrarse dignamente delante de Dios, que es el que le da
esos valores que lo hacen al hombre valioso. El hombre para Dios es valioso. Es tan valioso el hombre rico como el hombre pobre para el Señor. Claro, no vemos la diferencia. Y al no ver la diferencia, en nuestro ego, refugiados en nuestro interés egoísta personal, pasamos de largo y dejamos de hacer aquello que verdaderamente es experimentar el valor de esos bienes que de Dios proceden, de esos verdaderos valores. Eso que nos hace valiosos delante de Dios. Delante de Dios era tan valioso el mendigo como el hombre rico. ¿Veía la diferencia el hombre rico? No, ni siquiera la miraba. Seguía siempre en lo suyo y gozando de las riquezas temporales. Y el hombre pobre siguió a la puerta, como quien dice, como nos dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y estaba en él el Señor también. Por algo estaba ahí, era un testimonio que no observó ni en el cual reparó el hombre rico. Un testimonio que le hubiera movido si hubiera prestado atención, la verdadera atención que se presta cuando verdaderamente se tiene en cuenta porque el amor está presente, la verdadera atención al necesitado. Y estaba cerquita, fíjese, a la puerta estaba. Tuvo la oportunidad de asistir al hombre que venía a su vez, él mismo como testimonio, a mostrarle algo al hombre rico. Era el lazarillo el que lo guiaba, digamos, hacia un cambio absoluto, radical de conducta. Bueno, no lo hizo el hombre rico. Y finalmente murió, claro. También murió el pobre. Pero fíjese la diferencia que está establecida desde el principio y que Dios la ve con la claridad con que solamente Dios ve las cosas, porque Dios es el autor de todas las cosas. No de la indiferencia del hombre rico, sí de tanto del hombre rico como del pobre, a los cuales los deja que cada uno elija, no aquello que pone delante de cada uno de los suyos. Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué elegimos? El que eligió una riqueza temporal, eligió ¿qué cosa? Egoístamente, no el bien que no hizo, sino el mal que finalmente termina siendo. No eligió la vida. La vida es el bien supremo. La vida es el supremo bien del cual proceden todos los bienes. Y el mal es la muerte. Y nos quedamos muchas veces frenados en la muerte, sí, como el hombre rico. Fíjese, el hombre rico murió, dijimos, y fue sepultado. Claro, es lógico, me dirá usted. Sí, es natural eso. Pero el pobre murió también. Y fíjese, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham estaba en la gloria, ¿no es cierto? Abraham estaba en el Señor. El triunfo de la vida, la fe de Abraham. Claro, tomemos aquí a Abraham siempre como figura ilustrativa en este cuadro parabólico. Entre los hebreos se acostumbraba, cuando se decía Padre Abraham, se quería decir también Padre Jehová, Padre Yahvé, Padre Dios. Bueno, fue llevado al seno de Abraham. El otro fue sepultado. Uno a la felicidad, el otro al tormento, el rico al tormento. Lo que habitualmente se dice en la Escritura, las llamas, ¿no es cierto?, del infierno. Y en esa condición, de lejos vio el hombre rico a Lázaro en el seno de Abraham, y clamó a Abraham: di a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Claro, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Ya había pasado el tiempo, ya no era el tiempo de hacerse esa asistencia que no hizo él, teniendo la necesidad del otro a la puerta. ¿Y qué le dijo? No, ya ahí en esa consumación, en ese juicio definitivo que solamente formula el Señor, hay un abismo infranqueable entre los que están en el seno de Abraham y entre los que están en aquellas llamas que torturan. De manera que no se puede pasar de un lugar al otro.
Y bueno, acá entonces la deducción que hace el hombre rico, que por lo menos él tenía 5 hermanos, que mandara, ¿no es cierto?, un lazarillo, un enviado, para que, bueno, avisara a sus 5 hermanos para que no viniesen a parar al lugar donde él estaba, al lugar del juicio, del tormento. ¿Y qué le dice la voz celestial? Ya tienen a Moisés y a los profetas, tienen que escuchar a ellos. Sí, Señor, dice, pero ellos no le han creído, no le creerán. Y si no creen a ellos, seguramente tendrían que ver a alguien que resucite de entre los muertos, que vuelva de entre los muertos. Y otra vez la voz del celestial que le dice, si no escuchan a los profetas, si no escuchan a Moisés, tampoco escucharán a uno que haya resucitado de entre los muertos. Fíjese qué sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo apeló a las Escrituras? ¿Cuántas veces el Señor para enseñarnos dijo, como está escrito? Es que ya está escrito todo aquello que hizo nuestro Señor para todos nosotros a favor de la vida, estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Claro, hay que leerlo desde el lugar donde debe ser leído, desde una fe, desde una visión espiritual de las cosas que no tiene generalmente el hombre, que está en tinieblas, en las tinieblas de la incredulidad y la ignorancia, que mira solamente aquello que está a la mano, que más le gusta, que le parece que mejor le conviene, que lo hace feliz, y como a la forma del hombre rico, él le posibilita la riqueza temporal, el banqueteo con los suyos, y el menosprecio y también desprecio hacia aquellos que nada tienen ni nada pueden en ese orden. Se mantienen aislados de la comisión del bien. Y su fin, bueno, es aquel que aquí, por ejemplo, se nos muestra claramente en este hombre rico. ¿A dónde va a parar el hombre rico? A la muerte. Este sí que salió del polvo y al polvo volvió. En cambio Lázaro, sí, uno diría, bueno, estaba en una miseria tal que francamente no conviene para nada ni pasar un día en esas condiciones. Pero sin embargo es un hombre que se mantuvo firme a la puerta de aquel que él entendía podía ayudarlo. Y muchas veces tenemos que estar atentos también, porque en nuestro entorno puede aparecer el Lázaro, el lazarillo, el que guía nuestra ceguera para que podamos caminar un camino por el cual se puede transitar rumbo a una vida que quizá ni siquiera tengamos la menor idea, pero que se nos va haciendo posible, finalmente objeto u objetivo para nosotros, cuando alguien, con la autoridad que tiene aquel que nos puede guiar, nos conduzca. Bien, el Señor es el que nos guía a todos, pero el Señor tiene también sus testigos. El Señor tiene aquellos que son verdaderamente guías de ciegos, no como los fariseos, que eran ciegos, guías de ciegos, sino como mostró aquí la figura de Lázaro. De ahí viene lo de Lazarillo, ¿no es cierto?, que es el que podía haber guiado con el testimonio de su miseria, de su necesidad, y moverlo a la misericordia al hombre rico. No ocurrió esto, por eso el destino que cada uno eligió fue el destino que tuvo. El hombre rico eligió eso, y lo eligió a través de una conducta que ignoraba totalmente la posibilidad del bien, de llevarlo a cabo y de tener como galardón finalmente, en función de esa manera de actuar y ser en el mundo, y que finalmente lo guiaría su cambio radical de conducta a la presencia de aquel que le daría la verdadera felicidad, la plenitud de la misma, la vida total. ¿Qué te parece, Patricia? Pues Miguel, es una parábola, que si uno la lee detenidamente, te conmoverá el corazón, porque en cuántas ocasiones uno no ha hecho lo mismo que el rico, no ver a su alrededor la necesidad de los otros. Y todavía peor para aquellos que nos decimos cristianos y somos indiferentes al dolor del otro. Hoy Dios nos pone
esta parábola para que nos demos cuenta de que todo lo que podamos hacer hoy aquí por el otro tendrá su recompensa. Pero si tenemos esa ceguera, más bien que ceguera, egoísmo, no podremos avanzar. Exactamente, Patricia. Recordemos siempre, fíjate en una partecita, ¿no es cierto?, de este pasaje, que le dice Abraham al hombre rico: si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco escucharán a uno que haya resucitado de entre los muertos. Y es lo que pasa. Nosotros muchas veces tenemos la asistencia siempre de parte del Señor. ¿Lo escuchamos? ¿Hacemos como Él nos dice? Si verdaderamente lo escucháramos, bueno, tendríamos ahí entonces el elemento suficiente para cambiar radicalmente la actitud, cambiar la conducta. Mirá qué simple sería pasar de muerte a vida en una verdadera Pascua, ¿no es cierto? Estamos en tiempo de Cuaresma, Patricia. Sí. Es tiempo de meditación, de hacer un examen honesto de nuestra realidad espiritual, de nuestra realidad interior. Podemos verla. Somos testigos de lo que acontece dentro de nosotros mismos, ¿no? Solamente Dios es mayor que nosotros siempre, pero Dios se encarga de mostrarnos a la luz de Él lo que hace el Señor, a la luz de su palabra, a la luz de aquel testimonio que nos da siempre desde la palabra, de que veamos con claridad esas cosas que tenemos que cambiar. Y si no las cambiamos es porque preferimos elegir lo que eligió el hombre rico en este caso. Entre la vida y la muerte eligió la muerte. Quizá no la llamó así ni sabía lo que era, pero finalmente la misma realidad se lo mostró. Entonces en nosotros está siempre la guía de la palabra del Señor, el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más que suficiente, harto suficiente para el fin, para todos los tiempos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de solidaridad, tu espíritu de amor, Señor, que sepamos ver a la luz de tu palabra al que verdaderamente tiene hambre y le demos de comer. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.